La industria de los videojuegos es una de las más populares y sobre todo más rentables del mundo. Cada año son millones de personas las cuales destinan un poco de su dinero para comprar ese juego que sale que tanto quieren. Pero sin embargo, esta industria puede estar a las puertas de una crisis muy grande. ¿Y qué pasaría si esta crisis realmente se manifestara? ¿Y cuál sería la consecuencia en todo el sector tecnológico? Varias declaraciones de directores generales y altos cargos de la industria han hecho que salte esta alarma. Así que en este vídeo vamos a hablar de la crisis que acecha al mundo de los videojuegos. Muy buenas a todos, gente, aquí el tío de las inversiones en un nuevo vídeo. Y este vídeo viene muy cargadito. Mi intención es contarte las razones económicas y sociales que puede haber detrás de este posible declive. Y es que no estamos hablando de moco de pavo, estamos hablando de la que puede ser una caída de las industrias más grandes que tenemos hoy en día y todo lo que puede pasar si esta industria cae, si cae la tecnología, cómo afecta por ejemplo a la producción de teléfonos móviles. Y a todo esto pues habría que sumarle la crisis tan enorme que hay en China, pero que eso da para otro vídeo. Pero antes de entrar en las noticias voy a contarte un poco mi historia personal con los videojuegos. Básicamente llevo jugando a videojuegos desde que tengo memoria. Mis primeros recuerdos respecto a videojuegos no son jugando yo, sino viendo a mi padre jugar a la Play 1, a la Mega Drive, y luego ya cuando yo fui creciendo y fui lo suficientemente mayor para ir jugando yo, pues recuerdo con muchísimo cariño, por ejemplo, empezar a jugar a Pokémon, luego transicionar a la Play 2 y jugar al NBA 2K y a un montón de juegos que vamos, tengo unos recuerdos espectaculares. Luego pasar Play 3, Play 4 por mi primer PC, etcétera. Por supuesto, cómo olvidar la primera vez que jugué al Skyrim, la primera vez que jugué a Elden Ring, o la primera vez que he jugado a Baldur's Gate 3, del cual por cierto hablaremos más adelante porque puede ser una de las claves para evitar todo esto. Al estar tanto tiempo involucrado en este mundillo por simplemente gusto, pues vas viendo también cómo evoluciona. Y es cierto que yo he crecido y evolucionado como persona hacia otras cosas, pero los videojuegos es algo que más o menos siempre ha estado muy presente. Claro está que yo recuerdo esos momentos en los que un videojuego te costaba 40 euros y era bastante caro. Pero también recuerdo cómo en Play 3 ya se empezaron a cobrar 60 euros con la excusa de que, claro, como había una evolución gráfica, tenía que cargarse más a los videojuegos, ¿no? En su momento, por supuesto, hubo cierto revuelo, pero más o menos se entendió, porque la verdad que el salto gráfico se notaba. Pero resulta que ahora estaríamos hablando de un salto de dinero bastante grande, de a lo mejor no cobrar 60 euros por un juego, sino cobrar 100 por una edición estándar, lo cual básicamente convertiría a los videojuegos de pasar a ser algo completamente cultural y que la gente hace por simple disfrute a ser literalmente un lujo. Y es verdad que en cierta medida los videojuegos son un lujo porque es algo que no es completamente necesario para vivir, pero que no me cabe duda que quien los disfruta entiende la importancia que tienen en nuestra sociedad. Por eso saltaron las alarmas en todas las redes sociales con las siguientes declaraciones que vamos a ver. Aquí por ejemplo tenemos a Phil Spencer, uno de los mayores altos cargos en el sector de gaming de Microsoft, del cual se filtraron varios correos muy importantes y en uno de ellos habla sobre el costo de los juegos AAA y cómo esto está en peligro, porque básicamente los tiempos de desarrollo son tan grandes, es decir, un juego que antes desarrollabas en 2-3 años, un juego muy bueno, ahora te cuesta literalmente el doble. Eso significa que tienes que pagarle el doble a los desarrolladores, muchas veces contratar el doble de gente y que los beneficios pueden no ser tanto como la industria espera o como la marca espera. Y una cosa muy relevante es que la carta es de hace 3 años, o sea, hace ya 3 años este señor adelantaba lo que estaba pasando. Y es que, como te he dicho antes, no es cualquier cosa, porque es que la industria de los videojuegos ya genera más que la música y el cine juntos. Estamos hablando, por ejemplo, de que en el año 2022 se recogió un total de 5.421 millones de euros. Y es que literalmente lo que antes era el cine, que todo el mundo quería entrar al cine y todo el mundo quería hacer cosas de cine, hoy en día son los videojuegos. Todavía recuerdo como en los años 2000 prácticamente toda película que salía con un tono friki o algo así sacaba su propio videojuego. En Play 2 hay una cantidad de juegos, de películas que son más o menos pasable, espectacular. Pero es que desarrollar un videojuego en esa época era mucho más sencillo que ahora, o quizás no más sencillo, la palabra que busco es menos costoso. Y como bien dice este artículo de Vandal sobre una entrevista a Matt Botty, creo que la industria y los fans no comprenden todavía que los juegos ya no se hacen en 2 o 3 años, son 4, 5 y 6 años. Cada vez hay más expectativas, el nivel de fidelidad que somos capaces de ofrecer simplemente crece. Los juegos se van haciendo más ambiciosos como forma de arte. Y esto es completamente cierto, ahora tenemos unos estándares que antes no había con esta industria. Y lo comprendo porque mucha gente le pasa lo que a mí, he crecido con los videojuegos y al final tú vas subiendo tus expectativas. Y por supuesto que decir que con la tecnología que tenemos hoy en día se pueden hacer cosas que son absolutas barbaridades. Y si ya entramos a hablar, por ejemplo, en el trabajo que hacen los modders, dejando muy en evidencia a según qué compañía, pues se te puede ir la cabeza. Y yo personalmente creo
que eso también es un poco con lo que juegan las empresas. No nos dan todo lo que pueden dar precisamente para que no nos agotemos rápido. Y si a esto le sumas lo que ha dicho Phil Spencer más lo que dijo el presidente de Capcom, que está completamente de acuerdo con su declaración, pues sumas 2 y 2 y es bastante clara la dirección que quiere tomar esta industria. Pero ahora llega la grandísima pregunta: ¿quién se puede permitir 100 euros por juego? Y aún más en una época en la que, por ejemplo, en España no se está bien. Y a nivel global, si hablamos de la inflación, de la subida de tipos, esto es insostenible. No puede todo el mundo gastarse 100 euros en un juego. Y aquí es donde entra la que puede ser la salvación para esta industria. Número 1, los juegos free to play. Los juegos free to play tienen el pro muy grande de que son completamente gratis. Un ejemplo fácil: Fortnite, League of Legends y demás. Y las modalidades de pago pues son cosméticos, o incluso si es pay to win, como por ejemplo el WoW y demás juegos, pues te compras algo que te hace avanzar más rápido en el juego. Pero una persona free to play tendría que gastar mucho más tiempo, pero puede llegar a donde tú estarías como pay to win. Ahora, ¿qué pasa si todos los juegos que vayas a sacar son free to play? Pues pasaría que las empresas básicamente dependerían de unos pagos que son completamente opcionales. Es decir, yo como jugador puede ser que compre o que no compre, y aquí entra la estrategia de fidelización que haga cada empresa. Por ejemplo, en el League of Legends yo sí que es verdad que me he comprado alguna skin que otra, pero conozco gente que se han dejado literalmente 4 cifras. ¿Pero por qué? Porque son clientes fidelizados, porque es un juego gratis que les brinda a ellos la experiencia que buscan, y no solo eso, sino que tiene un apartado de cosméticos que cuando los ves, la verdad, están muy bien trabajados y hay un lore detrás. Y luego el otro caso que yo creo que va a ser algo cada vez más común. ¿Recuerdas que antes te mencioné el Baldur's Gate 3, verdad? Vale, pues el Baldur's Gate 3 hizo una cosa muy buena. Resulta que el Larian Studios, los desarrolladores de Baldur's Gate, tienen varios juegos con esta temática. Son videojuegos basados en el universo de Dungeons and Dragons, de dragones y mazmorras, con una ambientación, la verdad, absolutamente espectacular. Bien, pues con Baldur's Gate 3 ellos buscaban revolucionar por completo el género de los RPG, y sorpresa, lo han conseguido. Pero lo interesante es cómo lo hicieron. Resulta que para desarrollarlo, Larian Studios no tenía los fondos suficientes. Entonces dijeron, bueno, vamos a sacar el juego sin terminar como acceso anticipado por un precio muy reducido. Creo que en su salida lo podrías comprar por 30 euros tranquilamente, incluso por 25, y generar así como una ronda de inversores entre los propios compradores, y así pues ir contratando más programadores, más gente involucrada en el proyecto, y poco a poco pues ir escalándolo. Esto fue un absoluto éxito porque la gente que compró el producto quedó maravillada. De hecho, aquí hay uno que estuvo por comprarlo y no lo compró, muy mala decisión, y han generado una cantidad de pasta insana. Y no solo eso, es un juego que no tiene ni DLC ni cosméticos, no es pay to win, absolutamente nada. Prefiero como pago extra. Y esto yo pienso que va a ser cada vez más común en la industria, porque es una forma de entregar tu producto a quien realmente lo busque y le guste, y al final tú te estás sintiendo parte, la persona que compra el juego se está sintiendo parte del desarrollo de un juego. Pero no voy a negar que esto también asusta un poco, porque puede ser que los juegos simplemente empiecen a sacar estos accesos anticipados pagando X cantidad de un proyecto que igual no está bien desarrollado, no está bien planteado, o simplemente es una mierda. Pero ahora, volviendo al escenario, ¿y qué pasa si esto no se adopta? Si realmente esta crisis de los videojuegos llega. Por supuesto habrá gente que siga gastándose esos 100 pavos por juego, por supuestísimo. Yo lo haría en muy contadas ocasiones, no tan a menudo como lo hago ahora, pero lo seguiría haciendo. Aunque bueno, digamos que jugar en PC tiene sus ventajas, pero yo creo que no somos conscientes de la magnitud del problema. Para empezar, una grandísima parte del desarrollo de todas las tecnologías que tenemos en el mundo está enfocado a esto. Los programadores que desarrollan juegos trabajan en un ordenador. Si cada vez el precio de los juegos sube más y hay menos compradores, eso quiere decir que la tecnología se puede frenar, porque no es rentable para las empresas tecnológicas desarrollar este hardware. Si los componentes de hardware se frenan, los avances en programación que sirven para aplicaciones móviles, para juegos móviles, para aplicaciones del día a día, lo que se te ocurra, se va a frenar también. Por supuesto, el desarrollo de las inteligencias artificiales, que las primeras aplicaciones que han tenido reales han sido en el mundo de los videojuegos. Igual no sepas de lo que te estoy hablando, pero las tecnologías DLSS, FSR y demás, es una tecnología que mediante inteligencia artificial se generan frames que se lo inventa completamente la inteligencia artificial en base a lo que ya tienes, incluso te lo rescala a una resolución o te lo baja. Y eso es algo que en el mundo de los videojuegos hoy por hoy ya lo tenemos, y es una de las primeras aplicaciones de una inteligencia artificial que realmente en el día a día lo notas, y lo notas muchísimo. Y por supuesto, a ti que consumes contenido también te viene mal la cantidad de
industria que se ha generado en torno a los streamers, creadores de contenido, es enorme. Gente como Yojuan, Ibai, Rubius, ¿qué harían si no fuera por los videojuegos? Si estos videojuegos empezaran a costar más, obviamente su modo de vida puede ser que no se viera tan afectado, pero las marcas ya no trabajarían tanto con ellos, ya no habría tanto interés, la gente dejaría de ver esto y puede literalmente irse a pique. Por cierto, no te he dicho que te suscribas, suscríbete, ya va siendo hora. Como ya adelanté en el principio, este tema da para muchísimo y obviamente yo en este vídeo me he puesto en el peor de los casos, pero por supuesto me encantaría saber qué piensas, la verdad. Me gustaría leerte y ahora te estarán saliendo 2 vídeos aquí. Yo te recomiendo que pinches en alguno porque la verdad que está muy bien. Incluso más de uno puede abrirte un poco los horizontes.